Bienvenidos a Capital Cultural, el programa en el que buscamos los lugares y personajes que han hecho de la Ciudad de México una capital de la cultura. Aquí, arte, arquitectura, literatura y cultura de barrio se unen para descubrir qué le da identidad a tus calles. La avenida que hoy lleva el nombre de Hidalgo es un tramo de la calzada México-Tacuba, llamada originalmente Calzada Tlacopan, una de las 4 calzadas principales de México-Tenochtitlan. Su trazo, conservado hasta nuestros días, comunicaba a la ciudad mexica con Tlacopan y Azcapotzalco, importantes pueblos del altiplano prehispánico. Con la expansión urbana de la Ciudad de México en la segunda mitad del siglo XVIII, la calzada comenzó a poblarse de suntuosas casonas y edificios religiosos, que además de iglesias y conventos, incluían obras piadosas como el Hospital de la Orden de San Juan de Dios y la primera hospedería de la capital. La calzada con mayor tradición en la Ciudad de México ha sido también un espacio de importantes innovaciones urbanas. Tras la demolición del acueducto en el siglo XIX, en los alrededores de la zona comenzaron a fraccionarse las primeras colonias modernas de la Ciudad de México. Pero quizás la mayor obra de ingeniería llegaría a la Avenida Hidalgo en el siglo XX, con la construcción de la línea 2 del metro. Así, debajo de la avenida más antigua de la capital, comenzó a correr el transporte más moderno del momento. Las innovaciones en movilidad continuaron en el siglo XXI, con la inauguración de la línea 3 del Metrobús, la cual ha ayudado a mejorar la movilidad en una avenida que desde tiempos prehispánicos es de las más transitadas de nuestra capital. La Alameda es uno de los espacios culturales más ricos de nuestra ciudad. Y esto no solo se debe a la arquitectura que lo rodea o a las esculturas que nos podemos encontrar al caminar, sino porque aquí se han establecido museos fundamentales para el arte en México.
Museos de la Alameda se encuentran sobre Avenida Hidalgo. En 2010, el Museo Memoria y Tolerancia llegó a Avenida Juárez, un espacio que nos invita a reflexionar sobre la discriminación y los derechos humanos. Estamos con Adán García, director académico del Museo Memoria y Tolerancia. Adán, en un espacio ya muy icónico de este museo. Claro, todos nos dicen, oye, es que yo cuando fui allá había un tren. Y yo les digo, claro, había un vagón. Era un vagón que en realidad era un mecanismo para deshumanizar a las personas, particularmente a la población judía durante el Holocausto. Este museo se enfoca principalmente en el tema de genocidio, de discriminación, de derechos humanos. ¿Por qué la importancia de transmitir estos temas a los mexicanos y también a las generaciones más jóvenes, que sé que es un trabajo que hacen ustedes? Mira, por un lado tenemos la parte de memoria en el nombre. Y lo que Memoria hace en los pisos quinto y cuarto es intentar un recorrido inmersivo donde la gente pueda sentir y vivir un poquito qué pasó durante el Holocausto, durante los genocidios en Ruanda, Yugoslavia, Guatemala, Darfur, de seis genocidios además del Holocausto, y sentir de verdad la posibilidad de los seres humanos con una capacidad destructiva. Esa es la parte de memoria. Y entonces, cuando hablamos de memoria, estamos movilizándolo de una manera pedagógica. Y cuando hablamos de tolerancia, lo que estamos diciendo, hay otro camino, hay otra manera de hacer las cosas. Si allá arriba ustedes vieron que el ser humano era el lobo del hombre, acá abajo lo que podemos ver es que hay la posibilidad de una convivencia armónica. Entonces, rescatamos lo que pasa a través de la memoria, pero no solamente como una experiencia de dolor o una experiencia aleccionadora en el sentido negativo, como desde arriba, estarte regañando, sino esto puede pasar si buscamos la guerra, si buscamos la violencia y si no encontramos entendimiento en el otro. Y la parte de tolerancia lo que hace es, ven que este es el otro camino. Hablabas ahora de que el nombre memoria está aquí muy presente, ¿no? Es un concepto importante para el museo. Para ti, ¿cuál sería la importancia también del derecho a la memoria? Es una pregunta complicadísima. Yo creo, y de alguna manera el museo así también lo entiende, que tenemos el derecho a recordar, el derecho a rememorar los sucesos del pasado y en ese sentido a conocer la verdad. Muchas veces, particularmente no en el Holocausto, pero en otros, por ejemplo en Guatemala, se intenta borrar la verdad, se intenta eliminar los hechos y acallarlos a través de la violencia. El negacionismo también es una de las etapas del genocidio. Por ejemplo, en el 68, que es un crimen de lesa humanidad en contra de los estudiantes por parte del Estado, no tenemos el derecho a la verdad, y lo más seguro es que nunca lo tengamos, porque el Estado actuó con tanta fuerza que nos borró la posibilidad en la generación pasada y en la nuestra de saber exactamente quiénes fueron las víctimas, cómo sucedieron las cosas. Y a pesar de todos los intentos no hemos podido, de alguna forma, conocer esa verdad. Ahora, ¿qué pasa cuando no conocemos la verdad? Cuando no tenemos el acceso a la memoria. Repetimos las cosas. Y la impunidad y la corrupción, que en el 68 hicieron que esta
mentira y este odio hacia lo otro existiera y matara, el día de hoy sigue existiendo. México, a pesar de los cambios de gobierno, sigue viviendo masacres, sigue viviendo violencia, pues de alguna manera ampliada o sistemática. Desapariciones, ¿no? Claro, y aunque ha habido una desaceleración, no ha sido completamente capaz el gobierno de deshacerse de ese problema. ¿Por qué? Porque son decenas de años de violencia, de una negación al derecho a la memoria y de crímenes de lesa humanidad. Entre los espacios que se han abierto aquí para el arte contemporáneo se encuentra también Laboratorio Arte Alameda, fundado en el año 2000 como un recinto que explora el diálogo entre arte y tecnología. Su sede es el antiguo convento de San Diego, frente a lo que fue el quemadero de la Inquisición, pero hoy en día es un referente obligado para conocer el trabajo de los creadores más relevantes del ámbito contemporáneo. Estamos en el Laboratorio Arte Alameda con Lucía San Román, directora de este maravilloso espacio. Lucía, muchas gracias por recibirnos. No, gracias por estar aquí. Hoy estamos en un espacio cargado de historia. Es un convento del siglo XVI, tenemos un mural de Federico Cantú a nuestras espaldas, a unos pasos de donde fue el quemadero de la Inquisición. Y me pregunto cómo un museo dedicado al arte contemporáneo convive y dialoga con toda esa historia. Bueno, ahora que lo mencionas, en noviembre 28 cumplimos 20 años de ser museo de arte contemporáneo dedicado a nuevos medios, investigación artística, entre disciplinas. Y en realidad, en el año 2000 se hicieron 2 museos de este tipo. Se hizo el Laboratorio y el Exteresa, que son espacios realmente únicos en Latinoamérica por su compromiso con la experimentación artística. Para nosotros el inmueble del que hablas, el ex convento de San Diego, que se comenzó a construir en 1591 y tuvo como 250 años de construcción, una historia muy intensa. No solamente estamos al costado del parque más antiguo de las Américas, realmente un espacio denominado como tal, la Alameda Central, sino que ha sido un espacio donde han ocurrido muchas cosas. Inclusive, de 1964 a 1998, aquí fue la Pinacoteca Virreinal de San Diego. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta historia? Una de las grandes ventajas que tenemos en el arte contemporáneo es que los artistas han hecho una gran variedad de trabajo en relación a un sitio específico, en relación a la arquitectura del espacio. Y en nuestro caso, una de las razones por las que nuestro mandato es hacia la experimentación es porque damos el espacio a los artistas a que experimenten con este lugar. Y no solamente experimenten con este lugar en términos de su arquitectura, lo que vemos a nuestro alrededor, sino también de las capas de historia que implica estar situados donde estamos. Que a mí se me pone la carne de gallina cada vez que lo pienso, porque en México somos un país de historias una encima de la otra, ¿no? Entonces, este museo ha hecho ese trabajo, Laboratorio Arte Alameda como Laboratorio Arte Alameda, por 20 años, con artistas de muchos tipos, pero en particular artistas que entienden la expresión espacial de su obra y que también tienen muy claro la importancia de utilizar al arte como si fuese una especie de aguja de medición del contexto histórico que vivimos. Aquí hay una acústica maravillosa y una de las áreas en las que ustedes también trabajan mucho es la experimentación sonora. ¿Cómo dialoga también ese tipo de piezas que se montan aquí precisamente con la acústica del espacio? Es una experiencia realmente extraordinaria venir a una exposición sonora al laboratorio porque, como bien entiendes y sabes, tenemos las condiciones físicas del espacio, pero también los ecos, el contrarrestar los ecos y otras distintas cosas. Estamos en preparación ahorita. Estamos entre exposiciones y estamos en preparación de una exposición que se llama Rehabitarela, que reflexiona sobre lo que significó estar en cuarentena casi 6 meses. Los museos mexicanos del Instituto Nacional de Bellas Artes, al cual pertenecemos, estuvimos cerrados 6 meses. Nuestra investigación de lo sonoro en este momento nos parece importante, digamos, moverla hacia el ayudarnos a pensar
en un momento de crisis, no desde nuestra perspectiva únicamente, sino pensarnos como entes que estamos relacionados con otros entes vivos, porque realmente la crisis del COVID es paralela a muchas otras crisis que estamos viviendo. El museo nos permite, porque es un espacio experimental, nos permite el poder reflexionar de forma más activa de las crisis, si tú quieres, o de las problemáticas o de los asuntos que son vitales entender en este momento. La primera piedra se colocó el 14 de septiembre de 1902. Fue un edificio que mandó construir el entonces presidente Porfirio Díaz, porque ya el volumen de correspondencia que se manejaba aquí en el país era ya muy impresionante, entonces él quería que se hiciera un edificio exprofeso para ello. La arquitectura estuvo a cargo de Adamo Boari y la ejecución de la obra fue ejecutada por el ingeniero mexicano Gonzalo Garita y Frontera. Tomó alrededor de 4 años y medio la construcción del edificio y fue inaugurado el 17 de febrero de 1907. Es un edificio con estilo ecléctico porque combina varios estilos, entre ellos el plateresco, el isabelino y el gótico. Tiene esta mezcla de estos 3 estilos. Y bueno, la idea era justamente que la gente viniera aquí a dejar su correspondencia, a escribir su carta y que tuvieran esa inspiración de sentirse en un lugar distinto, en un lugar digno y que pudieran enviar la correspondencia que en ese momento eran más cartas, más mensajería y pues bueno, se hizo este maravilloso edificio. El último trabajo que se hizo de restauración fue a finales de la década de los 90, entre 1995 y el año 2000. Vinieron varios especialistas, tanto del Instituto Nacional de Antropología e Historia como de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue el último trabajo más intenso que se hizo, concretamente en esta sala en la que nos encontramos, que es la Bartolomé Galotti. Fue un trabajo mínimo en comparación con el resto del edificio. Lo único que se retocó fueron los frescos que tenemos en la parte superior. El resto de esta sala conserva su originalidad. Esta mesa en la que me encuentro el día de hoy forma parte de la sala de juntas. Este es el mural de la Tarasca. Es un mural que está elaborado con puras estampillas canceladas. Canceladas quiere decir que ya fueron utilizadas para el envío de correspondencia. Esta obra fue creada por el artista Pablo Magaña. Estamos hablando de que la obra está compuesta por un total de 48,000 estampillas. Por las fechas que tienen los sellos, estamos calculando que le tomó elaborarla desde 1890 hasta 1934. Los zapatos que llevo harán dudar a la gente respecto a mi profesión. No es propio de un médico llevar unos zapatos rotos y un traje sucio y raído. Tengo 40 años. Estoy a la mitad de la vida, a esa altura del camino donde el hombre se pregunta qué es lo que ha sido capaz de dar a sus semejantes o qué es lo que ha recibido de ellos. Así concluimos un capítulo más de Capital Cultural, programa dedicado a la Ciudad de México. Ciudad nuestra, ciudad de todos. Ciudad vorágine de rostros y de voces. Ciudad inmortal que se expresa en páginas detenidas en el tiempo, en lienzos de trazos desafiantes, en construcciones que atestiguan el paso de la historia, en sus calles, en su gente.